buenos días. ¿Tu nombre? Hola, buenos días. Me llamo Jean-Christophe. ¿Sabía usted que puede ir a la cárcel por inasistencia alimentaria? En Colombia no sabía que fue posible. ¿Considera que penalizar con cárcel la inasistencia es una solución? Para mí no debería ser la solución número uno, pero sí puede ser una manera, una disuasión para impedir que tal cosas pasan. ¿Consideras que la prisión para inasistencia alimentaria es eficaz o no? Considero que no, porque finalmente esas causas que son, aunque pueden tener un impacto social muy grande, el tema económico no es el representativo. Entonces yo preferiría que se pensaran en opciones mucho más de avanzada, y es que finalmente, por ejemplo, todas las cuotas alimentarias fueran descontadas de las cuentas cuando, por ejemplo, la persona trabaja, fueran inmediatamente, incluso que no tuvieran esos procesos administrativos de embargo, sino que finalmente no cumple, se le descuenta y finalmente se arregla, porque finalmente el fondo no es que alguien pague prisión, sino que un niño tenga el sustento. ¿Consideras que la inasistencia alimentaria, el tema de la prisión, es eficaz para la inasistencia alimentaria? Creo que es una medida a veces que resulta necesaria, dada que muchas personas, si no están obligadas a hacer algo, si no ven una consecuencia de un castigo, no lo van a cumplir. Entonces esto puede ayudar como para que las personas realmente vean la importancia que tiene esta asistencia alimentaria y puedan como responder a sus responsabilidades. ¿Consideras que la cárcel es una medida eficaz para la inasistencia alimentaria? No, considero que lo que genera es una sobrepoblación en las cárceles y no logra el objetivo, que es hacerle ver a los padres, o de hecho hay madres también, cabezas de familia, que realmente deben contribuir al desarrollo y a la manutención de sus hijos. Creo que otro tipo de penas o de sanciones más sociales podrían hacerles ver a estos padres o madres cabezas de familia que deben velar por sus hijos económicamente y, bueno, obviamente moralmente. Después de haber visto lo que opina la gente sobre este delito de inasistencia alimentaria presente en el artículo 233 del Código Penal, pasaremos a la explicación del tipo. En primera medida quisiera leer literalmente el artículo, el cual afirma: el que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendentes, descendentes, adoptante, adoptivo, cónyuge, compañero o compañera, permanente incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales vigentes. El sujeto pasivo es una persona civilmente obligada, la cual es monosubjetivo e indeterminado. El sujeto activo es un beneficiario, plurisubjetivo y calificado. El verbo rector es sustraerse. Sustraerse sin una justa causa. Este hace una omisión a un deber legal por parte del sujeto activo. El bien jurídico tutelado es la familia, la integridad personal y los derechos del menor. Los elementos constitutivos de este tipo serían: primero, la existencia de un vínculo o parentesco entre el alimentante y el alimentado. Segundo, la sustracción total o parcial de la obligación. Tercero, la inexistencia de una justa causa, es decir, la estructuración del incumplimiento ocurra sin motivo o razón que lo justifique. Los requisitos son: primero, la necesidad del beneficiario; segundo, la capacidad económica del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. El fundamento es el deber de solidaridad y la finalidad es la subsistencia de los beneficiarios. Los elementos normativos de este tipo se pueden dividir en tres. El primero son los titulares del derecho presente en el artículo 411 del Código Civil. Segundo, las clases de alimentos, presente en el artículo 413 y 414 del Código Civil. Y tercero, que no exista una justificación como una justa causa. Ilustremos la aplicación del tipo con un caso real.
La Corte Suprema de Justicia conoció en 2017 sobre el caso de Leonardo Agudelo, quien interpuso recurso de casación contra el fallo que lo condenó en 2016 por el delito de inasistencia alimentaria. Agudelo se comprometió en 2008, momento de la disolución de su sociedad conyugal con Isabel Castellanos, a realizar pagos mensuales por concepto de obligación alimentaria para con sus hijos G y M, obligación que incumplió desde ese mismo año hasta el 2015. Por lo anterior, fue condenado como autor responsable a las penas de 35 meses de prisión y 21,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bien, después de haber estudiado el tipo desde su taxatividad normativa y desde la teoría material del delito, es pertinente estudiarlo ahora desde la dogmática. Es decir, estudiar todos los elementos del tipo para ver qué significado o cómo funciona dentro de la política criminal colombiana. En ese sentido, hay que establecer varios puntos. Primero, el concepto de familia, el cual se entiende que es un lazo o un vínculo jurídico y voluntario que personas han establecido para así generar un espíritu de solidaridad y ayuda mutua. En ese sentido, la Corte Constitucional ha establecido dos tipos de familia, concepto en el sentido amplio y en el sentido restringido. Cuando hablamos en sentido restringido nos referimos a papá, mamá, hijos e hijas. Pero el sentido amplio va acorde a la evolución social que tiene el Estado colombiano. Y en ese sentido es pertinente aclarar que el delito de inasistencia alimentaria también aplica para ascendientes, descendientes e incluso las personas que han vivido dentro de la unión marital, de hecho que dos personas han decidido voluntariamente establecer. La idea de familia en la jurisprudencia constitucional ha tenido tres desarrollos, o se ha desarrollado a través de tres ramas. La primera, a través de la diferencia entre una familia colectiva o un sentido colectivo y la diferencia de una familia en sentido individualista. El colectivo ya se los acabamos de explicar, una familia en sentido amplio. Pero ahora en el sentido individualista hace referencia a que las cargas laborales que clásicamente se entendían como dadas, donde el hombre trabajaba y la mujer se encargaba del hogar, han cambiado totalmente. 1. 2. En un sentido de género. De hecho, en el 2002 la Corte Constitucional en sentencia C-472 declaró inexequible la palabra únicamente hombre y mujer del inciso 2 del artículo 233 del Código Penal por ser absolutamente excluyente con el libre desarrollo de la personalidad y el libre desarrollo de la sexualidad que contempla nuestra Constitución. Y en un tercer enfoque, todos los valores y emociones que contemplan el ideal de familia. No solo se entiende que la familia es una unión física o emocional, sino que también la familia tiene una serie de valores protegidos por tratados internacionales y por nuestra misma Constitución, tales como dignidad y tales como estabilidad económica. Y en ese sentido, o esta es la razón por la cual se desarrolla todo el tipo de inasistencia alimentaria. Después de haber entendido que nuestro Tribunal Constitucional, a través de jurisprudencia, ha permitido la protección de tres posibles sujetos pasivos dentro de este tipo de inasistencia alimentaria: 1. Cualquiera de los dos cónyuges; 2. Ascendientes, tíos, tías, abuelos o abuelas; y 3. Descendientes, hijos o hijas. En una comparativa internacional, pareciera que todo el régimen de derecho internacional no protege a estos tres sujetos pasivos. En efecto, solamente protegería a uno, que serían los descendientes, los hijos. En este entendido, nuestro régimen colombiano es absolutamente mucho más grande que el régimen internacional. Y esto se comprueba cuando observamos que dentro de nuestra Constitución sí existe la protección de estos tres sujetos pasivos, o estos tres posibles sujetos pasivos. Uno, cuando miramos el artículo 42 y 44 de nuestra Carta Política, vemos que se aboga por la protección de los derechos del niño. Cuando vemos el artículo 45, vemos que se habla de los derechos del adolescente. El artículo 43 de la igualdad entre hombres y mujeres y el esfuerzo que debe tener el Estado por prevalecer esta igualdad. El artículo 46 de una protección especial de la persona de tercera edad que se encuentra dentro de la familia. Después de analizar el elemento de familia que se encuentra presente en el tipo de inasistencia alimentaria, procederemos a analizar otros dos elementos que consideramos importantes para poder llegar a nuestra gran crítica frente a este tipo de nuestra propuesta para subsanar aquellas críticas que realizaremos. Y para entender esto dentro del marco colombiano, tenemos que remitirnos a la sentencia C-247 de la Corte Constitucional año 2002. En esta sentencia se entendió que la solidaridad no solo es aquella que se conforma a partir de todos los lazos emocionales e inmateriales que se gestan y que prevalecen a lo largo de los miembros de lo que se entiende familia en sus diferentes formas. Se entendió también que la solidaridad es aquellos actos o aquella actuación por parte de la parte fuerte de la familia en favor de la parte débil de la familia que permite prevalecer la dignidad humana y la estabilidad económica de esta última. ¿Eso qué indica? Indica que se abre la puerta a que cualquier persona o cualquier sujeto sea o se reconozca como la parte débil de la familia, ergo entonces a esta persona se le deberían alimentos por parte de la persona fuerte de la familia.
Y en ese sentido es importante entender que aquí se abre una oportunidad para que cualquier persona que se considere la parte débil de la familia reclame esta obligación en favor suyo. El artículo 152 del Código General del Proceso permite esta posibilidad mediante el proceso de demanda por alimentos. Si el demandante, que puede ser cualquier persona que se considere la parte débil de la familia, logra vencer en el juicio, pues frente a esta se le deberá la obligación. Bien, después de haber analizado el tipo de forma taxativa en nuestro Código Penal, vamos a dar nuestra crítica respecto a esto. Nuestra crítica va orientada a la relación que existe entre el bien jurídico protegido y uno de los límites del ius puniendi del Estado. Este límite es la proporcionalidad. Consideramos que no existe una proporcionalidad entre la pena que se le ejecuta o la pena que se le ejerce a la persona que configura este tipo frente a los intereses o a los intentos de proteger el bien jurídico que es la familia en un sentido amplio. El profesor Velázquez establece 3 criterios para determinar si una pena en efecto es proporcional. El primero es que la pena debe ser idónea para alcanzar el fin perseguido. El fin perseguido claramente es proteger la institución de familia. Pero encontramos que no existe una coherencia entre la pena, o sea, en meter una persona a la cárcel por no cumplir con los alimentos, y la forma en la que se busca proteger este bien jurídico protegido. Porque la familia vista desde una institución que busca mantener estabilidad económica, estabilidad física, incluso estabilidad recreacional y emocional, va totalmente en contravía con que una persona que hace parte de esta misma familia esté en prisión. Luego entonces la persona que está en prisión no solo no va a poder cumplir con la cuota alimentaria, sino que tampoco va a poder cumplir con esta presencia humana que ayuda a contribuir y a prevalecer todos los valores y emociones que se constituyen dentro de la familia y que son importantes para el desarrollo integral de cada uno de sus miembros. El segundo criterio que establece el maestro Velázquez es función de la necesidad, y básicamente esto es el desarrollo del ius puniendi del Estado en su máxima expresión, es decir, la aplicación del derecho penal como última ratio. En este caso nos damos cuenta que para poder hacer que las personas cumplan con su deber de alimentos, existen otras herramientas en otras áreas del derecho, tales como la civil, por ejemplo con las medidas cautelares como embargo y secuestro, que podrían ayudar a cumplir la misma función que se busca con el tipo y que no hay necesidad de aplicar el derecho penal. Luego en ese sentido tampoco se cumple la última ratio y no se cumple el principio de necesidad de la pena. Como último punto y como último criterio que establece el profesor Velázquez es la proporcionalidad en sentido estricto. Esto básicamente va orientado al riesgo o las posibilidades de riesgo de lesibilidad en las que se vería sometida el bien jurídico protegido si no se aplicara la pena. En este caso tenemos que, o partamos del supuesto de que una persona es metida a la cárcel porque no cumple con los alimentos. El bien jurídico no se protege, sigue vulnerándose. ¿Por qué? Porque la persona que está en la cárcel no solo no puede cumplir con los alimentos, sino que tampoco va a cumplir con la presencia en el hogar. 1. 2. Tampoco es altamente probable que esa persona se resocialice en la cárcel y en ese sentido cuando salga no solo no va a querer cumplir con los alimentos porque quizá le pareció injusto que el Estado lo haya metido a la cárcel, sino que si quiere cumplir con los alimentos le va a resultar muchísimo más complicado porque todos sus antecedentes penales van a quedar marcados por una condena en prisión. Luego entonces sus posibilidades de tener trabajo y de cumplir con esta obligación van a ser reducidas. El bien jurídico no se protege, se sigue vulnerando a lo largo del tiempo. Luego entonces tampoco hay una proporcionalidad en sentido estricto. Después de mirar que no existe una proporcionalidad entre la pena, vamos ahora a presentarles la propuesta que tenemos para solventar esos 3 puntos. El pasado 10 de octubre, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, emitió una sentencia con radicado 4395 y con magistrado ponente Fernando Alberto Castro Caballero, en la que aclaraba que la inasistencia alimentaria no es un tipo atroz y por ende es un tipo subrogable. ¿Eso que indica? Que es un tipo que en efecto se le puede convalidar o se le puede alternar la pena establecida por el código. Luego en ese sentido se puede abogar y se puede empezar a buscar penas alternativas para el tipo. Eso por un lado. Por el otro, esto también indica que el Tribunal Supremo para dirimir los conflictos en derecho en materia penal en Colombia
está empezando a entender que existe una desproporcionalidad entre la pena que se le aplica a aquella persona que vulnera el bien jurídico familia a través de la configuración del tipo de inasistencia. Una persona que esté 6 años en la cárcel no puede cumplir no solo con la presencia en el hogar, sino que tampoco no puede trabajar para poder llevar los recursos económicos a la familia. E incluso el tipo resulta incluso aún más descarado cuando revisamos que el monto o la sanción económica que debe pagar el criminal o la persona que configura este tipo es de 37.5 salarios mínimos. Esto dividido mensualmente equivaldría a 3.1 años. 3.1 años que esa persona con ese dinero que le debe pagar al Estado podría alimentar a su familia o a sus hijos o a la persona a la que le dé los alimentos. Nuestra propuesta va encaminada en el sentido y en las bases que hemos podido recolectar a partir de las crónicas que han hecho los periódicos colombianos en los últimos años, en la que describen los sistemas penitenciarios y carcelarios de los países nórdicos. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, los periódicos como El Espectador, en el año 2017, sacó una crónica en la que describía que los criminales en los países nórdicos se les aplica penas alternativas en instituciones intramurales donde pueden jugar tenis, pueden jugar ping-pong, pueden incluso cultivar, y que los resultados han sido altamente valiosos. Sin embargo, nosotros no abogamos por unas medidas tan extravagantes como estas, porque entendemos que nuestras dinámicas culturales, sociales y políticas son diferentes, pero sí abogamos por el sentido y la deontología de este tipo de medidas. Y la deontología básicamente es que se aplica en esta política criminal con la intención de hacer que el criminal entienda el valor que nosotros le damos como sociedad al bien jurídico que vulneró. Y en este sentido el proceso de resocialización consiste en una aprehensión de ese bien jurídico para que cuando salga no solo no lo vuelva a vulnerar, sino que también se vuelva un ciudadano activo que lo proteja. Esa idea la rescatamos altamente y la que pretendemos aplicar. Luego, en nuestro caso colombiano, una persona que, por ejemplo, que incumpla con los alimentos que debe, sería altamente útil, por ejemplo, vincularla a trabajar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que aprenda el valor de familia, para que entienda la importancia de familia en nuestra sociedad. Y el proceso de resocialización no solo consistiría en que valorara ese bien jurídico, sino que incluso empezara a valorar a aquellos escenarios en los que no tuviese su familia. Luego, implícitamente sí valoraría a su familia y estaríamos cumpliendo con una de las dos necesidades que tiene la familia como institución, que una es el apoyo emocional y la otra es el apoyo económico. Y el apoyo económico, ¿cómo se cumple? Pues básicamente como esta persona estaría trabajando con el Estado, no solo beneficiaría al Estado, sino también beneficiaría económicamente a su familia. Esta propuesta básicamente subsanan los 3 errores que vimos de este tipo al analizarlos con los presupuestos fácticos que el profesor Velázquez establece para que exista una proporcionalidad entre la pena y el bien jurídico protegido. Por ejemplo, primero, frente a que la pena debe ser idónea para alcanzar el fin perseguido, lo acabamos de explicar, y es que en efecto esta pena suple la necesidad de la familia en sentido económico y en sentido emocional. 2. La función de la necesidad. En ese sentido, encontramos que no es absolutamente excluyente, por ejemplo, que se apliquen estas penas alternativas y que también se apliquen otras ramas del derecho, tales como el derecho civil, donde, por ejemplo, se le congele el patrimonio a la persona, al padre, a la madre, al hijo que debe alimentos. Y en ese sentido, no estaríamos aplicando el derecho penal en su máxima expresión o en su clásica expresión, que sería prisión como última ratio. Entonces, estaríamos cumpliendo con el requisito de la pena mínima necesaria. Y por último, una proporcionalidad en sentido estricto, y es que en efecto estaríamos protegiendo al bien jurídico familia. Con el anterior caso, o digamos con el régimen colombiano actual, estaríamos básicamente sancionando a la persona que vulneró este bien jurídico. En nuestro escenario, lo que estaríamos incluso es reconstruyendo esa laceración que se le hizo, en el sentido de que, 1, estaríamos aportando económicamente a la familia, 2, estaríamos obligando a esta persona que contribuyese emocionalmente a la familia, y 3, estaríamos reforzando el sentido y el valor que le damos a la familia. Retomemos el caso de Leonardo Agudelo bajo la perspectiva de nuestra propuesta. Superando la condena privativa de la libertad por considerarlo un mecanismo no proporcional que desconoce la protección del bien jurídico familia, Agudelo sería vinculado al ICBF con la obligación de reparar a su familia y la esperanza de que encuentre con su trabajo el respeto perdido hacia sus descendientes y las obligaciones que tiene con estos.
Estas son las conclusiones a las que llegamos. Agradecemos a todos por habernos escuchado y esperamos que hayan disfrutado el video. Muchas gracias.